Hay 2 solos de piano en esta canción, nunca antes visto. Ado está usando autotune. Hoy vamos a volver a escuchar y analizar a la maravillosa cantante japonesa Ado, esta vez haciendo un cover que ha subido recientemente a YouTube de la canción The Comet Train Bell Rings de la banda After the Rain, que tengo entendido que fue compuesta por Mafu Mafu. Cualquier corrección al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. Y el cover de Ado dice de la siguiente manera. Es más que reconocible desde el primer momento esa voz tan dulce y enérgica que le conocemos a Ado. Tuve la oportunidad de ir a verla este año cuando vino para la Argentina en el único show que hizo, que fue tremendo, y ahí uno en vivo podía notar todas estas pequeñas cosas que siempre vemos en los análisis, cuando canta muy suave y mesuradamente o cuando pega esos gritos tremendamente altisonantes que tanto nos cautivan también. Así que vamos a ver cómo se desenvuelve en este cover. No conozco la canción, simplemente cuando vi que subió el video vi de quién era para ver si era un cover o era una canción original de ella, así que esta vez hice la tarea. Claramente era lo que estábamos esperando, que apareciera esa magnífica voz de Ado, que yo digo graciosamente que grita. Claramente no es que está gritando, o no quiero que se malinterprete o que suene peyorativo cuando digo que grita, simplemente me estoy refiriendo a que saca mucha más voz hacia afuera, canta más fuerte básicamente, que no es lo mismo que gritar, pero para ser lo más coloquial posible y para que se entienda rápidamente, uno puede diferenciar la voz tierna y suave del principio con ese acompañamiento, que de por sí todas las canciones que elige Ado y sus propias canciones también tienen armonías bellísimas. Y acá estamos arrancando en un icónico sol mayor que le ayuda a hacer todo muy suavemente. Vamos a ver si en algún momento la canción modula, porque eso es algo también muy del estilo del J-Pop, de cambiar la tonalidad en la mitad o hacia el final de la canción. Veremos qué ocurre, esto recién arranca. Es claramente una clásica canción de J-Pop, me está gustando mucho esto. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. Vamos a hacer un salteadito de la canción porque por lo que empecé a escuchar ya desde el principio en esa pseudo introducción o introducción falsa, porque fíjate que Ado comienza a cantar y uno esperaba que hubiera una introducción, pero la introducción es puesta justo después con el riff, que viene justo después de esa parte cantada muy suavemente para luego finalmente ingresar en la estrofa. Así que vamos a ver cómo se sigue desenvolviendo esto y como dije antes, cualquier otra recomendación al respecto, ya sea de Ado o de Mafu Mafu o de la banda After the Rain que no conozco, son más que bienvenidas debajo en los comentarios, como siempre. Fíjate además que es una tonalidad que le queda muy cómoda a ella, porque ahí está cantando en su registro medio, en una voz casi hablada. Te recomiendo como siempre que utilices auriculares para tener una experiencia más inmersiva sobre lo que estamos escuchando y para que disfrutes mucho más de la belleza de la voz de Ado, que tiene estos rasgos tan tranquilos por momentos y luego tan altisonantes en otros que nos rompen básicamente la cabeza, porque bueno, como siempre digo, para escuchar algo con auriculares a volumen medio, porque no tiene que ver con que suene lindo o feo, tiene que ver con que si uno tiene el volumen muy alto, la música suena muy alto y puede lastimarte los oídos y no queremos eso. Ok, parece que ingresamos al estribillo, ahora lo vamos a escuchar un poquito más. Me está gustando mucho esto y prestale muchísima atención a la producción musical. Hay un sintetizador que está muy del lado derecho, que es el que hace la melodía en la introducción introducción de la voz de Ado, que queda maravilloso y fíjate cómo juega, que esto ya lo hemos visto en otros análisis, que si no los viste todavía te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Decía que juega en cada sección con un acompañamiento distinto de la música para generar expectativas y sensaciones distintas, básicamente para cambiar la atmósfera de cada sección y que uno pueda reconocerlas, no solamente por una cuestión de orden de la canción, sino para generar distintas emociones a lo largo de la misma.
Es muy abrasivo todo, está buenísimo todo. Me está gustando mucho esta canción, como te dije, después la voy a escuchar más tranquilamente. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha. Si te interesa que hagamos alguna reacción análisis musical sin estos cortes comerciales, recordá que podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse. Vas a estar colaborando con la creación de contenido y además esos videos análisis que solicites van a ser dedicados especialmente para vos, y específicamente en este mes de diciembre, que siempre es el mes de las sorpresas en el canal, van a estar saliendo más de una de las reacciones solicitadas por los miembros, así que si sos miembro e hiciste una solicitud, no te preocupes que eso está en proceso y a lo largo de estos días o semanas irán saliendo, así que estate atento a eso. Continuamos. Fíjate cómo inteligentemente, para salir de toda esa batahola tremenda de música, aparece un solo de piano. Y si algo tiene el J-Pop, que siempre me parece muy alentador, muy efusivo, es toda esta energía constante, es como upbeat todo el tiempo. No hay ningún momento en el que estés abajo, salvo cuando de repente se cambia la música completamente y uno puede seguir sintiendo que el tiempo es acelerado, que el tempo es rápido, y sin embargo, lo que nos da la sensación de mayor o menor densidad o velocidad es básicamente la mayor o menor cantidad de notas o sonidos que están interactuando al mismo tiempo, como la batería a contratiempo todo el tiempo con los platillos, o en esta parte donde el piano está soleando muy rápidamente y de fondo seguimos escuchando a la banda que está acompañando muy fervientemente, y todo esto es maravilloso, así que avancemos un poquito más. Hermoso todo esto, y además fíjate, salen del solo para entrar en un nuevo estribillo y cómo todas las cosas van concatenándose muy tranquilamente. Me gusta mucho esto. Si no lo hiciste todavía, deja cualquier otra recomendación debajo en los comentarios, y además en esta sección en particular se escuchan un poco más claramente las voces, y hablo en plural, de Ado, porque ella misma sobregraba sus coros, y eso es muy interesante porque tiene una voz muy particular, un color de voz muy particular, y al sobregrabarse a sí misma escuchamos múltiples Ados que combinan perfectamente, básicamente porque es la misma voz cantando en distintas notas. A eso es a lo que llamamos armonizar. Uno tiene una melodía a la que puede superponer otra melodía y está armonizando, es decir, es como si estuviera construyendo de a poco acordes, pero con su voz directamente, lo cual es una locura y suena muy interesante. Ado está usando autotune. En esa parte que escuchamos, te recomiendo que la vuelvas a escuchar, se escucha claramente como, para mí es un efecto o una búsqueda artística, no es que Ado necesite autotune, aunque dicho sea de paso, en todas las producciones musicales actuales se utiliza algún tipo de corrector vocal, y no quiere decir necesariamente para corregir la afinación del cantante, sino más bien para redondear la voz, que suene bien al frente, porque es lo que requiere la industria musical actual y es lo que se estila hacer, pero eso no quiere decir que esté bien o esté mal, es simplemente un recurso técnico más. Ni más ni menos que eso. Pero ahí se escucha como en esa partecita, a propósito, donde está muy desnuda de música y aparece su voz más pura, aparece ahí alguna pequeña alteración hecha con un corrector vocal que queda muy interesante. Habría que ver qué dice la canción. No estoy prestando la atención a la letra, básicamente porque no entiendo japonés. Si sabes de qué va la canción, por favor también déjalo comentado debajo en la caja de comentarios. Otro solo de piano más. Hay 2 solos de piano en esta canción, nunca antes visto. Y fíjate que este segundo solo igual está más oculto, está más atrás. La banda está mucho más al frente y sin embargo seguimos escuchando que el piano es el que está soleando, es decir, el que está tomando la delantera respecto de el grado o nivel de importancia que tienen los instrumentos en cada sección. Y eso es algo totalmente natural y está buenísimo, porque si por algo también se caracterizan tanto los covers como las canciones originales de Ado, como todas las del J-Pop, básicamente, dicho sea de paso, es que hay mucha música, se le da mucho espacio a la música y a muchísimos acordes y a muchísimas melodías, y eso es buenísimo porque enriquece nuestra escucha, nos hace que cuando volvemos a escuchar una canción podamos notar algo distinto que en la escucha previa no habíamos notado, y eso hace que se retroalimente a sí misma la canción y siga dándonos ganas de seguir escuchándola, básicamente. Hermoso todo. Ahí escuchamos nuevamente cómo aparecían las 2 voces de Ado y hacen un break en la música, es decir, un corte, para que se escuchen mucho más claramente las 2 voces que están pañadas, es decir, están tiradas una hacia un lado y otra hacia el otro. Cuando hablamos de panear,
nos referimos a la panoramización, como si fuera el panorama que estamos viendo de un paisaje. Bueno, en ese panorama, que es donde están ordenados los instrumentos y las voces, las cosas no están todas al medio, porque va a sonar todo como medio opaco, encerrado, sino que se abren, una voz por un lado, otra voz por el otro, el sintetizador que escuchamos del lado derecho, la guitarra que escuchamos más tirada hacia la izquierda, y así sucesivamente. La canción viene terminando de la siguiente manera. Y lo más sorprendente de todo es que no ha modulado en ningún momento, algo que quizás era una de las pocas cosas que esperaba, básicamente por la costumbre de escucharla que tengo, pero me parece muy interesante que también haya sostenido la misma tonalidad durante toda la canción. Me ha gustado mucho volver a escuchar y analizar a la maravillosa cantante japonesa Ado. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.